En el trabajo de la imagen hay algo que también tiene que ver con eso y que a mí me interesa mucho. Y es un poco este juego de equilibrio y desequilibrio y complejo entre lo que es calculado o lo que es controlado y lo que es incontrolado o descontrolado o imposible de controlar, ¿no? Entre el caos y la forma o el orden, ¿no? Afrontar un rodaje donde las condiciones son extremadamente caóticas, indomables, donde nos, digamos, voluntariamente entregamos al azar del rodaje, no sé, por ejemplo, hay momentos, a mí es una cosa que me apasiona, digamos, que es la mezcla de la luz natural con la artificial. En esto, en Pacific Fiction hay muchos momentos. Empiezas con luz natural y luego se va mezclando y al final es casi solamente luz artificial. Y hay un momento en medio en que es las dos cosas a la vez. Y ahí se producen unas imágenes muy extrañas y que si las interpretas, digamos, bien, pues ahí se puede como apretar mucho para conseguir una imagen muy extraña, en la que no sabes bien si es natural o es artificial o qué es esto. Lo que pasa es orgánico y es verdadero, y luego conseguir de algún modo que este espacio de fantasía o de ficción también exista, aunque sea en algo tan indomable, aún más que las películas, ¿no? Pero que esta idea de que de pronto esto puede ser algo fantasioso también, quizás solo por el mero hecho de que visualmente es, no sé, difícil de leer exactamente, ¿no? Cada noche pasaba unas horas o un tiempo testando nuevamente, ¿no? Y viendo si íbamos por el buen camino. Y ahí muchas veces el tipo de exploración que yo hago a veces también es como de llevarlo a los extremos, coger y súper saturar la imagen. Y luego es como, bueno, sí, evidentemente se ve muy mal, ¿no? Pero los verdes muy saturados son muy bonitos. Ostras, vale. O la parte más cálida de la imagen, ostras, me gusta que sea un poco rosado, pero ¿hasta qué punto? Entonces es como ir estirando la imagen hacia distintos lugares, no para tener la imagen definitiva, pero para ver que en cada distinto lugar en el que estiras aparecen cosas. Y si puedes conservar estas cosas y luego ponerlo todo junto, pues quizás puedes tener una imagen original, ¿no? Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Cinema al Día Podcast, el inventario sonoro de algunas de las cosas que suceden en el Festival de San Sebastián. En la siguiente conversación, el director de fotografía y montador catalán Artur Tort habló sobre cómo trasladar ideas a la pantalla de forma visual y también sobre los procesos creativos en los que se sumerge al realizar una película. Tort es colaborador habitual del director Albert Serra, con quien ha trabajado en títulos como Historia de mi muerte, Liberté o Pacific Fiction. La conversación tuvo lugar en el cine de Tabacalera y estuvo moderada por Irati Crespo, coordinadora del proyecto Archivo A y miembro del equipo Z365. Kaixo, Egunon, buenos días, good morning. Bienvenidas a una nueva conversación de las que organizamos dentro del paraguas de lo que es la sección competitiva Nest. Como ya sabéis, si sois familiares, la sección dedicada a cortometrajes de cineastas y alumnos de escuelas de cine de todo el mundo. Tenemos con nosotras a Artur Tort, montador, director de fotografía, músico. Lleva años compaginando su actividad en proyectos audiovisuales muy diversos, con una investigación muy personal y muy privada también sobre lo que significa la imagen y sobre todo sobre los límites de ella, ¿no? Recopilando también diferentes materiales, collages, fragmentos, referencias, y que hoy también compartirá con nosotras. En su también incansable colaboración con Albert Serra, ha trabajado como montador, como director de foto y como cámara, y en muchas ocasiones incluso simultáneamente ambos o los tres procesos, ¿no? Nos gustaría en este sentido también abrir la conversación en cualquier momento. Queremos mantenerla flexible, abierta, dialogante, y
y para ello estamos como muy perceptivas a recibir cualquier tipo de comentario, detalle, cuestión desde vuestra perspectiva. Me gustaría quizá arrancar o romper un poco el hielo preguntando o haciendo una pequeña introducción casi a modo de epílogo de lo que ha supuesto para ti trabajar, bueno, en procesos tan flexibles, tan abiertos, donde habéis empleado también técnicas como o señas de identidad muy concretas como es la multicámara, pero también, bueno, en este versus entre un estilo como muy observacional, pero también del control de la imagen, ¿no? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por invitarme. Es un placer muy grande, me hace mucha ilusión, o sea que gracias por eso. Sí, de hecho, es un poco, digamos, el proceso de trabajo que he desarrollado, sobre todo con Albert, pero luego me doy cuenta que también en las cosas que he hecho, digamos, por mi cuenta o de modo más autónomo y de modo más irreflexivo y personal y casi como estos ensayos que yo hago en mi casa a veces, ¿no? De experimentar con la imagen, pues siempre tienen que ver con un juego de contrastes o con un juego de opuestos, ¿no? Y que esto también de algún modo tiene que ver con la forma de hacer cine de Albert, de mezclar lo inorgánico y lo orgánico, actores profesionales con no profesionales, y tratar de jugar siempre con algo que está desestabilizándose constantemente, ¿no? Entonces, en el trabajo de la imagen hay algo que también tiene que ver con eso y que a mí me interesa mucho, y es un poco este juego de equilibrio y desequilibrio y complejo entre lo que es calculado o lo que es controlado y lo que es incontrolado o descontrolado o imposible de controlar, ¿no? Entre el caos y la forma o el orden, ¿no? Y eso lo he podido como explorar mucho en estos últimos años y es algo que me apetece mucho seguir haciendo y que creo que no tiene fin, o que seguramente no tiene fin, digamos, no... tengo la sensación de que, bueno, he conseguido cosas, pero que hay muchas cosas aún por descubrir en este sentido, ¿no? De afrontar un rodaje donde las condiciones son extremadamente caóticas, indomables, donde nos, digamos, voluntariamente entregamos al azar del rodaje. Albert provoca, ¿no?, en sus películas constantemente situaciones de descontrol y desestabilización para los actores, pero también para nosotros, en tanto que yo como director de fotografía y los otros cámaras que me acompañan, porque nosotros utilizamos un sistema de 3 cámaras, multicámara, entonces yo, digamos que hago un poco el diseño de la luz, pero también opero una cámara y luego hay otros 2 operadores que estamos constantemente tratando de dar forma a algo que está, digamos, por defecto un poco descontrolado, en el sentido de que los actores tienen un espacio de libertad para hacer un poco lo que quieren. Entonces es como siempre esta especie de lucha entre, digamos, lo que está pasando delante de la cámara que tenemos que gestionar en directo, casi como si fuera una realidad, bueno, puede parecerse de algún modo a un método documental, pero en realidad también hay como la idea de imponer a eso una forma muy sofisticada o muy estilizada, ¿no? Entonces aquí pues intervienen, y esto lo vamos a poder ir hablando si queréis, pues también las distintas etapas de la realización de una película, ¿no? Entonces la intervención del etalonaje o del montaje, visto desde el lado también de la cinematografía, o sea, ¿no?, de la dirección de fotografía, permiten ir dando forma e ir estilizando e ir construyendo, digamos, una especie de forma cohesionada y sí, muy rica visualmente a algo que en principio es informe y es casi imposible de domesticar, ¿no? Entonces es como siempre este diálogo entre las dos cosas. Entonces yo voy aprovechando en los distintos momentos de la película, momentos en los que me dejo ir, en el rodaje, por ejemplo, en donde acepto, porque tampoco podría no aceptarlo, es lo que es, son las condiciones, digamos, que buscamos, ¿no?, de estar entregado a esta situación,
Y luego mis momentos también de decir, bueno, ahora mando yo aquí y voy a ver si ¿no? Estas luces, estos colores, estas texturas, estos contrastes, dónde quiero que vayan. Ahora soy yo quien impone una forma a todo eso, ¿no? Dicho de un modo muy general y muy conceptual. Y esto, pues, por terminar, digamos, esto, pues en el fondo lo que explica, y esto ya sé que es algo muy obvio y que tampoco, digamos, es un poco manido, pero la idea de que el proceso cinematográfico es una sola cosa para mí. Es una entidad orgánica que va mutando, que se va transformando, pero digamos en los que cada etapa, cada fase sucede a la anterior, la transforma, la modifica, pero en cualquier caso, digamos que todo es una sola cosa, ¿no? Y el hecho de que yo esté en las películas de Albert en todas las etapas del proyecto, desde el germen de la idea, en que ya vamos intercambiando ideas, hasta el último retoque de color, me hace también vivir el proceso desde este punto de vista, como un proceso de exploración, como un proceso de descubrimiento de algo, y en el que me es muy difícil ponerle como etapas o compartimentos estancos de, bueno, sí, esto es el rodaje, ya lo sé, pero todo forma parte de otra cosa, de una superestructura que es el hecho de hacer la película, ¿no? Es verdad que además justo ayer hablábamos de que en esta especie de segunda fase o reescritura que es el montaje, en verdad llegáis como a la sala con la concepción de que no se va a rodar más. Con la concepción de que con las imágenes que hemos construido, ya sea de forma caótica o de forma como milimétricamente pensada, vamos a trabajar sobre ellas, ¿no? También nos acompaña mucho en los procesos Ari Rivas y en este sentido a ti también como cámara que está vislumbrando todo el proceso de filmación, bueno, debe ser como complejo enfrentarte, ¿no? a tus propias imágenes, ¿no? Y en este sentido, bueno, ¿cómo sigues rascando, arañando esa imagen en la sala, ¿no? Sí, en realidad no es difícil, o sea, lo difícil ahora para mí es lo contrario. De hecho, ahora estoy haciendo un proyecto en el que pues yo no estoy montándolo y me está costando un montón aprender a dejar ir estas imágenes, aunque yo no soy el director, esto ya lo sé, ya lo acepto, pero no sé, es como que hay una implicación muy fuerte en querer hacer algo desde el punto de vista de la plasmación pues de una realidad, da igual la que sea, y en este proyecto en concreto, pues ahora, claro, se está montando y estoy como todos los días pensando, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo va eso? ¿Y qué imágenes han escogido? ¿Y por qué? Porque normalmente estoy, ¿no? Y mi forma de aprender a hacer cine viene de esta, digamos, escuela un poco más atípica, así, quizás, ¿no? Que es de... Yo no sé si soy antes montador, director de fotografía, me da bastante lo mismo. Ahora se supone, bueno, que soy director de fotografía y todo eso. Quizás hay que aprovecharlo, pero mi manera de sentirlo es que yo soy, no sé, alguien que hace cine. Y entonces el proceso de montaje ha informado y ha modificado mucho mi manera de filmar y de organizar una escena y de pensar cómo, y viceversa también. Mi manera de, o sea, el hecho de filmar, de utilizar una cámara y una luz, también ha permitido y permite que en los procesos de montaje, por ejemplo, toda la parte de elaboración visual vaya también transformando o añadiendo capas y posibilidades en el montaje. Por ejemplo, en muchas escenas hemos encadenado distintas imágenes que son de distintas escenas. O sea que la propia escena es un collage de escenas que están rodadas en sitios distintos incluso, pero que por la propia obra del montaje esto parece continuo, ¿no? Con el trabajo de sonido, etc. Esto parece un solo espacio, un único lugar y tiene como un sentido. Y esto, digamos, sucede también porque yo puedo estar allí también y de pronto pues Ari tiene una idea y dice, ostras, ¿y esto? ¿Tú crees que esta imagen la podríamos oscurecer o le podríamos cambiar el color y podría parecer que es este otro lugar? Y digo, a ver, déjamelo probar, ¿no? Entonces, es con lo que decía antes, o sea, el trabajo visual y de manipulación de la imagen está presente en cada momento. Y esto nos ayuda muchísimo, porque nos multiplica las posibilidades también en la sala de montaje. Y como decías tú, pues lógicamente el hecho de ver
todos los rushes, todos los materiales que uno ha filmado, además en situaciones donde, como decía, pues lo que suele pasar entre los actores, como hay tanta improvisación, pues bueno, es muy complicado. Te das cuenta de la cantidad de cosas mal hechas, de errores, o sea, estás completamente enfrentado a... Quedas desnudo delante de esto. Claro, normalmente en las películas, pues tú lo filmas, luego un buen día todo aquello está montado y dices, ah, bueno, mira qué bien que lo hice, ¿no? Pero no. Bueno, hay alguien detrás de esto que lo pone todo en su sitio y para los actores es lo mismo. O sea que su gran performance tiene que ver también con su gran montaje, ¿no? Entonces, de pronto ver esto como en crudo es como, ostras, vale, qué mal lo hice aquí y tal, pero bueno, que la próxima vez quizás voy a tener otra estrategia para afrontar una escena del mismo estilo, ¿no? En esta también tercera puerta, casi digamos, el factor del color, que ya lo has mencionado varias veces Sí. la intervención, pero sí que me hace también llevar a preguntarme sobre lo que es la materialidad de la imagen digital. Pensamos en materialidad y siempre nos vamos al analógico, ¿no? Y ayer también comentando un poco sobre esto, se me hace como muy intrigante alguien que ha reflexionado tanto sobre la imagen en tantos procesos, que la ha modificado y la ha estirado. Bueno, ¿hasta qué lugares por lo menos has podido llegar en esa manipulación y también el color, qué factor juega, ¿no? en todos los procesos? Sí. Yo creo que el color, o sea, el etalonaje, yo he descubierto que o sea, que era especialmente útil, también esto ahora es como también un lugar común, es decir, es algo obvio, lo es para cualquier película, ¿no? Pero para mí lo es mucho porque es un momento en donde yo puedo intervenir sobre la imagen con el absoluto control de lo que estoy haciendo. Aunque la imagen ya está registrada y por lo tanto tiene los parámetros que tiene, los actores están donde están y la luz es la que es, todos sabemos que las posibilidades que hay hoy con los softwares que tenemos a mano, pues te permiten hacer muchas cosas, ¿no? Y a veces aún hay como esta cosa un poco heredada de una manera más clásica de hacer cine, de bueno, yo he pensado en mi imagen, yo quería hacer esta luz del no sé qué, y luego en el talonaje, pues, o en este caso a veces en el montaje ya te das cuenta de, bueno, no sé si es tan buena idea, no sé si quedó tan bien, pero a veces es como que tienes que seguir con eso porque fue tu idea, o no sé, a veces como esta especie de, no sé, como una especie de, casi de imposición de una voluntad a la imagen cuando la imagen está expresando otra cosa quizás. Y esto se puede aceptar y digamos, transformarlo para que vaya a un lugar mejor, ¿no? Pero tienes que tener esta humildad un poco de decir, bueno, no sé, ¿y si ahora esto lo...? ¿Y si...? Y tener un poco como un poco esta libertad o esta, digamos, sacarse de prejuicios y decir, bueno, es que ¿y si esto lo cambio ahora? O voy a probar de llevarlo a otro sitio, voy a probar de llevarla a otra saturación, o voy a probar de cambiar un poco la temperatura de color, o voy a cambiar... Entonces se descubre otra cosa. Y a mí me gusta, a lo largo del proceso de la película, ir como pasando por muchas etapas. Y por lo tanto, para mí el etalonaje, que es la última etapa, o sea, ya llega en un punto en el que yo he hecho ya, no sé, 300.000 pruebas durante un año. O sea, que es una imagen que está muy masticada, está muy, no sé, le hago no sé, pruebo 1000 cosas, ¿no? Y eso me doy cuenta de que tiene que ver un poco con un proceso que yo he ido haciendo en mi casa, en soledad, pues cogiendo cualquier cosa, materiales que luego he utilizado, cosas que incluso son, no sé, cualquier cosa, y he ido experimentando qué pasaba con la imagen, con una imagen que yo, no sé, la quería llevar en algún sitio, ¿no? Pues eso, jugar con la idea de la imagen orgánica utilizando el cine digital, que ha sido como un poco mi obsesión, ¿no? Y todo este trabajo como un poco en mi estudio, pues luego me he dado cuenta de que ha ido como... Luego se materializa en una película como por ejemplo Pacifiction, donde hay como muchas cosas que hacía mucho tiempo que estaba investigando y no me había dado cuenta, quizás tampoco, de que esto ya estaba como cocinándose de hacía mucho tiempo.
Pero luego sí, o sea, es verdad que son maneras de hacer que sí que uno pues va arrastrando y yo llevo muchos años peleándome con eso. Y no sé dónde he llegado, que me preguntabas esto, no lo sé. O sea que tengo ganas de probar cosas nuevas en la nueva película. Y ahora esto que estamos haciendo de los toreros, pues también estoy probando cosas. En la parte solamente me refiero de exploración visual, ¿no? Y no sé, es algo que no tiene fin tampoco. Pero un poco mi obsesión siempre ha sido esta, como conseguir una especie de imagen orgánica. Pero no en la idea de una emulación del cine analógico, algo, no sé, que puede estar en otro sitio distinto. Sí, en un limbo, sí. Y Pacific Fiction tiene un poco esta idea. Y creo que aún queda mucho no sé, por explorar en este sentido. Ahora también que cogías esta reflexión sobre lo que ha supuesto el rodaje de Tardes de Soledad, ¿no? Porque todavía no os habéis enfrentado a valorar las imágenes dentro de la sala de montaje, está en ese proceso como un poco en stand-by, pero sí ha sucedido el rodaje, ¿no? Creo que tus procesos de trabajo siempre han estado muy ligados dentro de los parámetros de la ficción, por muy descontrolada y observacional que sea. Sí. Pero claro, aquí ya hablamos de una imagen documental pura, ¿no? Además con animales, que siempre ha sido como un punto, ¿no? Un hito en la historia del cine, ¿no? El uso de los animales. Sí, totalmente. Que es totalmente ahí sí incontrolable. O sea, es decir, cómo se ha estructurado este rodaje y qué niveles de azar se han generado y bueno, cómo ha sido adaptarse a una realidad absoluta, ¿no? Sí, claro, lo que estamos haciendo, que en muchos momentos es rodar situaciones, digamos, en las que no podemos intervenir, ¿no? En una corrida de toros, en la que hay un público, una plaza, un torero, o sea, no sé, y ahí hay algo que es lo que está pasando, es la realidad absoluta y ahí no podemos parar y repetirlo o, no sé, dar instrucciones al torero para que pose distinto o lo que sea. De hecho, creo que esto Albert lo habló, no sé si lo habló aquí con Víctor cuando estuvo hace unos días, pero que lo comentamos, ¿no? Él me decía, es que no me gustan las caras que pone y tal. Y digo, bueno, ya, pero si quieres puedes tratar de decírselo y luego podemos rodar otro año y ver si él va como modificando su manera de torear, porque tú le has dicho que haga menos caras y que sea como más, no sé cómo, ¿no? Sí, más estoico o más afinado, no sé. Entonces, claro, ahí sí, es verdad que, o sea, para nosotros no ha sido, digamos, enfrentarse a algo distinto, en el sentido de que nuestra forma de rodar, en este caso hay más cámaras en las corridas porque, bueno, hay que cubrir muchas, claro, evidentemente el toro corre por todo el espacio, luego a medida que va avanzando la faena todo como el espacio se va haciendo pequeño, pero es muy difícil de dominar. Entonces es verdad que, aunque en las películas ya estamos acostumbrados a eso, aquí es mucho más exagerado. Y es muy difícil de racionalizar, que esto es interesante, pero es como algo que te rompe un poco porque, o sea, filmando en directo algo que pasa en directo, tú te das cuenta que el plano que tú escoges determina todo. ¿Y cómo sabes si es el adecuado? Si tiene que ser más corto o más abierto. En aquel momento tú actúas por un impulso, una intuición. Y claro, yo luego vuelvo a casa y me miro el material y pienso, no sé, quizás el plano es demasiado cerrado. Se ve se ve la intensidad de la expresión del torero, pero no se ve el cuerpo del toro. O luego tienes que bajar la cámara y tratar de hacer como una especie de danza, de ir de un lado para el otro, pero esto es muy difícil de hacer y los timings de esto son complejos y si luego te sale de plano y no entra otra vez, pues has perdido la imagen. Entonces quizás sería mejor un poco más abierto, pero bueno, ¿hasta qué punto abierto? Porque si es muy abierto, luego ya se parece quizás a los planos de la televisión o otra cosa que no es tan
y si la perspectiva es más, no sé, más cenital. Entonces, bueno, lo veo, lo miro, trato de sacar como algunas conclusiones, vamos a rodar, aplicamos más o menos estas conclusiones y vuelve a pasar lo mismo. Lo vuelvo a mirar en el ordenador y digo, no, pero esta vez tampoco está bien. O sea, está bien, pero ¿por qué esta vez? Este valor que yo creía que era el bueno, porque hay demasiadas cosas que... La velocidad en la que el toro embiste es distinto en cada corrida, el modo en cómo torea el torero, el ángulo exacto en el que quedan respecto de la distancia focal, o sea, esto es como... Entonces, no hay mucho que hacer. Vamos tratando de sacar conclusiones, aunque no sirven de mucho, pero bueno, entonces es como un proceso acumulativo. Es muy interesante, porque es muy desconcertante, pero lo disfrutamos mucho desde este punto de vista. Y luego vamos a hacer también algunas cosas puestas en escena con ellos, con los toreros. Y ahí sí hay un margen, digamos, mayor de generar algo que nosotros podamos controlar, ¿no? Pero sí, es muy interesante y daría para hablar mucho esto. Precisamente, ¿qué margen puede tener de manipulación luego una vez en el montaje y también, bueno, en la postproducción? Es decir, ahora pienso en Pacific Fiction, ¿no? En estos cielos alterados. Digo, en un momento como de una corrida de un toro, ¿qué margen hay para después manipular No, hay esto, mucho margen para hacer cosas, seguro, sí. Y he estado probando cosas también, sí. No sé, por ejemplo, hay momentos, a mí es una cosa que me apasiona, digamos, que es la mezcla de la luz natural con la artificial. En esto, en Pacific Fiction hay muchos momentos. Y ahí pasa a veces que, claro, como la corrida empieza como por la tarde, aún hay luz natural y luego se va haciendo de noche y luego abren las luces. Entonces empiezas con luz natural y luego se va mezclando y al final es casi solamente luz artificial. Y hay un momento en medio en que es las dos cosas a la vez. Y ahí se producen unas imágenes muy extrañas y que si las interpretas, digamos, bien o siguiendo un poco mi criterio o el criterio que compartimos con Albert, pues ahí se puede como apretar mucho para conseguir una imagen muy extraña, en la que no sabes bien si es natural o es artificial o qué es esto. Lo que pasa es orgánico y es verdadero y luego conseguir de algún modo que este espacio de fantasía o de ficción también exista, aunque sea en algo tan indomable, aún más que las películas, ¿no? Pero que esta idea de que de pronto esto puede ser algo fantasioso también, quizás solo por el mero hecho de que visualmente es, no sé, difícil de leer exactamente, ¿no? Esto me interesa mucho y seguro que también vamos a tratar de ir por ahí en algún momento en la película, seguro, sí. Estaba escuchando y me estaba pensando que algo que se parece mucho a... Va a parecer como muy estúpido lo que voy a decir, pero estaba pensando en un partido de tenis. En el que también puede darse que empieza con luz natural y poco a poco va implementando la artificial. La pelota también es imposible de controlar. Claro. ¿No? Tiene algo de la velocidad, algo de las posturas, los tenistas también, cada uno con su rasgo. De hecho, ahora que pienso también, bueno, Serge Daney ya escribía, ¿no?, sobre tenis, tiene algo que ver el cine también ahí con el tenis. Quizá también como invitación ahora que pienso a lo que hayas estado recopilando estos últimos años de referencias, de collages y demás, también si podías como introducirnos a esa caja de Pandora que tienes. Sí, ayer revisaba cosas que no había mostrado. Estos son fotografías que no tienen ningún valor, ¿vale? Pero que son para mí como una ayuda en el proceso de localizaciones, ¿no? Que esto es genial para mí, es un momento maravilloso del proceso de una película, porque básicamente nos vamos de viaje a explorar un lugar desconocido para escoger dónde vamos a rodar la película. Porque nosotros normalmente rodamos en decorados naturales, ¿no? Ya sea interiores o exteriores. Si queremos una escena en un bar, vamos a un bar y vemos si nos gusta, ¿no? Y escogemos uno, ¿no? En una discoteca, como en Pacific Fiction, ¿no? Todo esto son lugares reales que luego, evidentemente, modificamos con el trabajo de dirección de arte y con el trabajo de iluminación, por supuesto, pero hay la idea de trabajar con una materia que ya está, ¿no? Entonces, para mí, como mi mapa o mi
guión, más que el propio guión, que también son los decorados o las localizaciones. Entonces, cuando nos vamos a rodar, yo lo que hago es ir tomando fotos de sitios que vemos para rodar. Entonces, esto son como, no sé, distintas fotografías cogemos el coche, ¿no? Y nos vamos con Albert, con Montse, la productora, con Sebastián, el director de arte, y vamos viendo sitios. Y a veces lo que fotografío, muchas veces son como los espacios donde podemos poner una cámara. Por ejemplo, no sé, hay escenas que tenían que pasar cerca del mar, entonces nos íbamos parando con el coche e íbamos parando y íbamos viendo, ¿no? Y ahí no sé por qué no tenía negativo de color y lo tiré en blanco y negro. Y son mucho más bonitas las fotos en blanco y negro, aunque no tienen mucho valor, pero que las de color, que también tengo, pero la película, o sea, está bien que sea en color, no, esto no, nada que decir. ¿Ves? Ahí tenemos a Albert Serra, ahí tenemos a Albert y Montse, la productora. Y esos son todos, ¿no? Por ejemplo, hay que encontrar una casa que esté cerca de la playa y que tenga, no sé, ¿no? Algo de techos un poco deshechos o no sé qué, o que tenga como cosas alrededor, que tenga un poco de caos al exterior. Entonces, en función de como distintas localizaciones que queremos, nos vamos un poco a la aventura. Y esto, claro, es un momento en el que no hay ningún tipo de tensión, o sea que es simplemente, no tiene nada que ver con el rodaje, es una simple exploración, es ir a hacer de flaner casi, bueno, esto, mira qué bonito, ostras, pero quizás podríamos ir a rodar, ¿no? Luego, también, no sé, conocer a la gente, ¿no? Conocer a la gente local. Esto tiene que ver también con el hecho de que normalmente, y esto es como algo muy básico que no he dicho antes, pero nuestro trabajo tiene algo de lúdico, que está en el origen del cine de Albert, y sí es verdad que cada vez se ha vuelto más, no diré serio, pero más complejo, y las condiciones de producción son más complejas, entonces es más difícil, digamos, tener el mismo nivel de rock and roll que en el principio, pero sí que está esto aún, ¿no? Entonces, el hecho de irse de aventura a rodar una película afuera, siempre es como, bueno, tratar de ir lejos en un sitio que no conozcamos, ¿no? No esta cosa de, bueno, voy a rodar en casa de mí no sé quién porque yo estuve de pequeño, tengo un recuerdo, que también es muy válido, ¿no? No digo que no, ¿eh? Pero me refiero, es como, vamos a un sitio donde no conozcamos y vamos a conocer este sitio, estas gentes y estos lugares, ¿no? Entonces, pues no sé, de pronto hay una gasolinera, aquí pues había una gasolinera muy bonita que rodamos. No sé, ¿no? Esta casa que rodamos, por ejemplo, hay una escena que pasa en esta casa, pero luego en el montaje no está. Pero, ¿no? Y entonces es como, bueno, esta casa, pues vamos a hablar con los dueños, vamos a ver si podemos rodar en ella, etcétera. Y luego, pues hubo una gran pues tarea de cuál es la casa en la que vamos a rodar las escenas aquellas, ¿no? Entonces, bueno, yo pues sin mirar mucho tampoco el valor fotográfico, o sea, como sin pensar en fotografía, más en pensar en tener como todas estas imágenes como de algún modo guardadas en mi ordenador y de volver de la localización y decir, a ver, estas casas, ¿cómo iba esto? Y bueno, no sé, una carretera y todo, casas y más casas y más casas. Esta es la que finalmente sale en la película. ¿Y por qué esta y no otra? ¿Qué posibilidades hay de poner cámaras en el exterior? Había esta balaustrada, que esto podía dificultar que si se sentaban no los viéramos a través de los, no sé, como nos ponemos un poco a discutir sobre todas estas cosas. Y a veces cojo estas mismas imágenes, porque yo normalmente también me llevo una cámara y filmo también. Pero a veces cojo estas mismas imágenes y las pongo en el Photoshop y no sé, pruebo de etalonarlo, aunque ya sé que es otro soporte, pero da igual, no sé. ¿Qué pasa con estos colores, ¿no? Y ya desde este momento empieza como todo este trabajo de desarrollo del look o de la estética o del concepto visual de la película. Empieza a coger forma, digamos, ¿no? Y luego
todos estos retales o todas estas cosas son cosas inconscientes en realidad. O sea, todo este mundo de los referentes, ¿no? Que a veces es como, nosotros con Albert no hacemos ni mood boards, ni no sé qué, ni preparamos PDFs con imágenes de otras pelis, ni... No. Y es como que hacemos un poco de broma con eso y tal. Pero luego, claro, lo reflexionas y dices, no, pero en verdad, o sea, hablamos casi cada semana de cine. Claro, ahí está. O sea, no es que en la película en concreto pues nos pongamos a preparar, ¿no? De hecho, esto de los mood boards y de la paleta de colores y tal, yo le hacía broma en rodaje, porque era tan caótico todo, además, pero había una voluntad de experimentar con el color. Pero claro, nosotros no estábamos acostumbrados a rodar en tantas localizaciones distintas. Las anteriores películas, Liberté, pasa toda en un bosque de noche. Entonces el concepto de iluminación es muy constante. Tuvo su dificultad, pero no era esta, ¿no? La cohesión estaba garantizada por el simple hecho de que pasaba de noche en un bosque que era el mismo siempre. La muerte de Luis XIV, ¿no? Que sucede casi en una habitación. Exacto, ahí iba. Y la muerte de Luis XIV un poco lo mismo. Cambio, en esta película había 30 localizaciones. Y era como, ostras, esto no es para nada nuestro... Digamos, nuestros expertise no están en este dominio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque normalmente nos cuesta un poco entrar en el rodaje. O sea, tardamos un tiempo a pillarle el truco al sitio. Y a los actores, y los actores se van como también poco a poco cogiendo, ¿no? Se van engrasando. O sea, como hay tanta improvisación, es un proceso de conocimiento y de adaptación. Aunque yo ya haya estado, los sitios los conozca, etcétera, es un proceso de adaptación. Y en esta película no lo podíamos hacer porque quizás teníamos que rodar en un hotel y este hotel lo teníamos un día. Y era el primer día de rodaje. Hombre, ahí si la cagas no vuelves a rodar en este hotel. Y por lo tanto, no sé, hay que conseguirlo. Pero al mismo tiempo no tengo tiempo de hacerme a este hotel, ¿no? Porque no vamos a poder experimentar en él, no vamos a poder vivir en él, como habíamos hecho en las otras películas, ¿no? Y entonces yo le decía a Albert, ostras, a ver, se me está escapando la paleta de colores por todos los sitios, porque ayer puse una blusa de color verde y hoy es de color amarillo y digo, hostia, se me va. Le decía en broma, pero en realidad estaba un poco angustiado porque pensaba, ¿cómo esto luego va a tener alguna coherencia? Y luego, no sé, la peli la tiene tú, no sé. Bueno, tampoco, de verdad, es un poco misterioso. O sea, bueno, ahí también el montaje, ¿no? El software, ¿no? Infinito, ¿no? También. El software, digo, las posibilidades. Y de pronto, no sé, empiezas a encontrar un sentido en todo y todo va como encajándose. Pero hay momentos en los que estás realmente un poco a la deriva en este sentido, ¿no? Entonces, hay un lenguaje común con Albert. También por lo que se refiere a los gustos. Con Albert y que coincide, pero que también cada uno por su cuenta, ¿no? O yo por mi cuenta, cosas que me gustan, pelis que me gustan. Entonces, yo pensando en hoy, en la charla y así, me di cuenta, mirando cosas, que realmente había imágenes que tenía como aquí, como en el ordenador. Es como muy tímido, ¿no? Refs. Sí, pero que no son refs. Esto lo he puesto para hoy. O sea, esto lo he recopilado a posteriori. Es como si yo hiciera de crítico, ¿no? Esto de tu peli me recuerda a esta otra película, ¿no? Están como de algún modo tienen... Bueno, yo esto no lo había reflexionado, pero es verdad que luego cuando miro cosas, pues pienso, no sé, en el juego con los espejos, en el juego con las luces, la cosa de la nocturnidad. Esto tiene un rollo muy de, no sé, de cosas que hicimos en Pacific Fiction. No, esto es The Long Goodbye de Robert Altman, que es una película que me maravilla. Y la fotografía es de Vilmos Zsigmond, que para mí es como, no sé, digamos, de lo mejor de lo mejor. Entonces, de pronto era como, bueno, no sé, ¿no? Esto, el hecho de la interacción del exterior con el interior. Claro, esto está rodado en anamórfico y nuestra película no, pero es en cinemascope, pero la idea de utilizar, no sé, luces, colores, pero esto, no sé, ¿no? Esta idea de la cosa más vaporosa de los exteriores, que esto es otra película también filmada por Vilmos Zsigmond, Deliverance, que es una peli también muy buena.
y no sé, luego me doy cuenta de que de algún modo todo es como que tiene su, no sé, como una especie de coherencia, pero no es como algo que yo conscientemente voy recopilando para hacer la peli. Esto son cosas que veo películas y voy haciendo como capturas de pantalla, pero luego esto está perdido. O sea, fue a razón de esto, de esta charla, que dije, a ver, ¿qué tienes? Como de... Pero es que no sabía ni en qué carpeta estaba, o sea, tuve que mirarlo bien, ¿sabes? No es nada consciente, pero de algún modo está. ¿No? No, de algún modo sí camina en el universo, es como si estuvieran un poco colaterales. Sí, esto es, por ejemplo, Saint Jack, que es una peli de Peter Bogdanovich que también es genial, con Ben Gazzara, que es este. Y no sé, ¿no? La fotografía es de Robbie Mueller y ahí, yo qué sé, ¿no? Esta idea de este fondo que es totalmente azul, pero al mismo tiempo es muy sobrio el interior, ¿no? No sé, es como que me gusta mucho. No sé, cosas de estas, pero que tampoco es nada, como te digo, reflexionado, ¿no? Y luego me di cuenta también de que me encanta esta película que es Das Boot, que es una obra maestra también, de Wolfgang Petersen. Y luego sí, pues también era como, hostia, en verdad, claro, los marines, el no sé qué, las puestas de sol, pero no sé, o sea, he tenido que hacerlo después de terminar la película, no antes, ¿no? Es como que, no sé, ¿no? La utilización de estas luces que tienen ¿no? Que están aquí dentro del submarino, pero no sé, ¿no? Esta cosa de la luz negra, que en realidad aquí es como azul, pero que esto parece como, podría ser también un fotograma de la película, pero y es de esta peli, pero yo no sé, ni me acordaba de eso. De hecho, lo de la luz negra, digamos que surgió, estaba en el guión, pero esto no sé. O sea que luego tú mismo te puedes llegar a sorprender de este tipo de cosas, pero no son conscientes. Y luego lo que sí es consciente, por ejemplo, que quizás puedo ponerla como un fragmento de la peli y ir hablando, y así lo voy a poner sin sonido. Podemos, sí, bueno, dejar las imágenes. Esto es también Vilmos Zsigmond con Michael Cimino de Heaven's Gate, ¿no? Esto sí es consciente, por ejemplo, que lo hemos hablado con Albert muchas veces, que a mí me fascina en general, pues eso, el trabajo de Vilmos Zsigmond, pero en este caso era muy interesante porque leímos que estaban como insatisfechos con lo que habían conseguido porque querían como aunar en la película una estética que tuviera toda esta difusión y esta cosa brumosa y al mismo tiempo como esta saturación de color tan fuerte, ¿no? Y esto en la copia original no lo consiguieron. Entonces hicieron como una especie de remasterización muchos años después, de restauración, y él supervisó, y ahí se puede ver un poco toda esta saturación de los rojos, de los verdes, en la que consiguieron algo que en su momento no pudieron hacer. Y en la película hay como esta mezcla que a veces es un poco, que es más inhabitual, incluso en lo que ha hecho en la trayectoria de Vilmos Zsigmond, por ejemplo, de toda esta cosa del pre-flashing, que era de exponer el negativo antes de filmar para conseguir ganar un poco más de luz para rodar de noche, pero que también daba todo este look tan difuso, el uso de distintos filtros, toda esta estética tan brumosa que se ve muy bien en McCabe and Mrs. Miller, otra peli esta de Robert Altman. Pero esto conlleva una desaturación de la imagen. Y ya era el juego un poco. En cambio ahí es como que hay las dos cosas. La saturación, que podría ser algo más propio de, no sé, del Technicolor o de películas más de cine de los 50 o algo así, pero también esta cosa más brumosa, difusa, no sé qué. Entonces esta peli, en esta restauración, aúna las dos cosas y esto me fascinó.
La vi en el cine y me fascinó. He visto las dos versiones, la original en 35 y la remasterización en cine. Y esto con Albert lo habíamos hablado muchas veces. Por ejemplo, esto sí es algo consciente de cómo en esta película consiguen aunar estas dos cosas. Y era algo que, por ejemplo, en Pacific Fiction yo tenía esta obsesión de que hubiera la parte de estos colores un poco irreales y difusos, pero al mismo tiempo que tuviera realmente una potencia de color, una saturación fuerte. Y en esto, quizás esto sí que es un referente más obvio, quizás, ¿no? O de algo que me interesa de cómo lo consiguieron. Y en Pacific Fiction hay otra cosa, o sea, va por otro camino también, pero hay un poco esta idea de aunar las dos cosas. La estética brumosa con la saturación fuerte de color. Y con tratar de separar los colores entre ellos. De que cada color tenga su fuerza. Como que un cine en el que puedo pensar como con estos colores y la brumosidad también. Pienso un poco en Twin Peaks, quizá. Twin Peaks tiene algo también como de brumosidad, de imágenes como. El perfil está distorsionado, pero a la vez tiene algo como que del Technicolor, ¿no? Algo del color saturado, del rojo, del verde. No había pensado en eso. Pero es verdad que sí que. Bueno, Pacific Fiction tiene algo de universo lynchiano, de algún modo. Y esto es verdad que sí que lo pensábamos. Más en relación. O lo vimos montando, por ejemplo, que nos damos cuenta de eso. De pronto tiene algo, una atmósfera un poco lynch, no sé, ¿no? Que a veces esto lo comentamos también en montaje, ¿no? De, hostia, esto me hace pensar en esto, en lo otro. Y es verdad que en las escenas sobre todo en esta escena de Pacific Fiction donde van como en esta especie de local muy, muy, muy extraño, en la colina de una montaña y tal. Ahí algo había de esto. Pero luego no había pensado en la parte más de trabajo de imagen. Pero seguro que algo habrá. Como te digo, también es muy inconsciente y es la acumulación de un poco como esta idea de crearse un criterio propio, de formarse un criterio propio, no sé, de tener un poco un gusto respecto a lo que tú ves en el cine. Y de algún modo esto va como, es como la vía del tren, ¿no? Es por donde tú transitas también. Y luego tú seguramente puedes ir colaborando con distinta gente que vea las cosas de modos distintos, pero no sé, para mí tiene que haber como un espacio donde transitar que sea un poco un espacio común de ver la imagen cinematográfica de un mismo modo. Si alguien quiere preguntar. Aquí arriba, sí. Hola, buenas. Nada, yo soy muy fan de tu trabajo, Artur, y tengo algunas preguntas. Una así muy concreta, que es con qué óptica rodasteis Pacific Fiction, porque buscando información sobre la película me ha resultado muy, muy difícil y luego eso me da pie a otra pregunta, que como una película que gana mejor fotografía en Cannes no tenga más cobertura, por ejemplo, eso por los medios específicos de dirección de fotografía, de la industria. No sé si piensas que también tiene que ver con, pues no sé, con la forma en que trabajáis, que eso no le gusta a la industria, y entonces no da mucho bombo a cómo trabajáis para que no sepa la gente que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y bueno, tengo muchas preguntas, pero... Dale las que quieras. La última ya es si después de trabajar de esa manera te cuesta trabajar en el otro modo, más industrial. Y bueno, es una pregunta de Albert Serra, que el otro día lo vi, me dijo que te preguntara qué tal por el documental de Björk, o creo que era, o algo así, ¿no? Un documental con el que estaba sufriendo un poco a lo mejor este modo más de trabajo. A ver, empezando por lo último, yo tampoco he trabajado mucho en otros contextos y ahora que lo estoy haciendo un poco más, digamos, también sigo aplicando un poco las cosas, mi propio proceso de trabajo. O sea, es algo que evidentemente, digamos, yo esto lo he ido desarrollando muy en paralelo a las películas que hemos hecho con Albert, muy junto a su método de trabajo, pero en el fondo también esto ha ido permitiéndome desarrollar mis técnicas un poco.
Y esto no lo veo para nada incompatible, digamos, para trabajar en otros contextos. Otra cosa es que a veces la parte, digamos, más logística o más, digamos, más prosaica puede ser compleja en situaciones en que tengas que gestionar mucho equipo o no sé, que sea un modo de trabajar menos artesanal que el que tenemos con Albert. Pero entonces ahí hay que encontrar el espacio y la manera para tú poder llevarlo a este terreno artesanal también. Y en el caso de esto que estoy haciendo ahora, que no puedo entrar en detalles, yo, por ejemplo, he pedido que me dejen el material original para experimentar y para trabajar en color antes de ir a la sala de color. Porque yo sé que esto en otros casos lo he podido ir haciendo y desarrollando durante el montaje, que yo he podido hacer todo un proceso de digestión de la imagen que estamos trabajando, que yo no me siento para nada cómodo en llegar en la sala de color y tener que ponerme de pronto como a repensar esto. Además, he estado tanto tiempo sin ver estas imágenes. Para mí no tiene lógica. Yo no sé cómo lo consiguen los otros directores o directoras de fotografía, que pues enhorabuena, porque yo te digo que, ¿sabes? Yo llegar ahí como supongo que no lo hacen, también tienen su manera de ir estando en contacto con esto, pero para mí es muy complicado. Yo tengo que masticarlo, tengo que jugar. Entonces yo les dije, bueno, etalonamos cuando me digáis, pero yo esto, si me lo mandáis, pues yo puedo estar, pues no sé, ahora el próximo mes, pues no sé, jugando con estas imágenes y preparándome para el momento en que se tenga que afrontar la finalización de la película y ahí pueda ser concreto, conciso y llegar donde se tiene que llegar. Pero para esto yo necesito como relacionarme con las imágenes durante un tiempo. Porque para mí esto es algo muy difícil, o sea, me parece que es difícil y que lo es también para directores de fotografía, para directoras y para directores también en el color, ser capaces de transmitir lo que realmente se quiere y llegar donde se quiera. Como de poder llegar al potencial máximo de lo que estas imágenes pueden expresar. Y a veces es difícil porque el lenguaje es complejo. ¿Sabes? Como más... Esto me parece que es demasiado cálido. Bueno, cálido, pero de las altas luces, de las medias, ¿cálido en qué sentido cálido? ¿Cálido hacia qué color cálido? Claro. Entonces, ¿cómo comunicas como director o como director de fotografía? Bueno, estamos más acostumbrados a este lenguaje, pero no tanto en realidad. Hay toda una manera hay todo un lenguaje que se utiliza, bueno, que se tiene que aprender a utilizar ahora también en este sentido. Y que no es obvio para nada. Entonces, para ir a lo otro rápidamente, el objetivo era un Canon de Super 16, 11-138, que es una óptica de Super 16 muy super guay, que nos lleva muy bien, porque yo tenía un poco de reticencia de utilizar ópticas de Super 35, me estoy poniendo un poco técnico, no sé si, pero bueno, tampoco tanto, de Super 35, porque como la situación es, como os he contado un poco, y los que un poco conocéis el cine de Albert, tiene este componente tan caótico de la improvisación de los actores, y también de tener que iluminar a 360 grados y considerar el espacio de juego como el total del decorado, o sea, no hay paredes falsas, no hay sitios, puntos, ángulos muertos, o sea, todo es aprovechable. Entonces, tenemos que tener una configuración de cámara muy ligera que nos permita reaccionar en cualquier momento e incluso descubrir mejores planos que los que habíamos imaginado, y a veces incluso con la iluminación que habíamos pensado que era buena para aquellos planos, pues luego resulta que de otro ángulo hay algo mejor. Y esto, digamos, también como en paralelo a la evolución de la escena, va evolucionando también un poco la manera de filmarla y la puesta en escena. Entonces, para eso yo operamos los 3 operadores sin asistentes y totalmente solos. Entonces tiene que ser algo un poco manejable, o bastante manejable, y me gustaba la idea de utilizar
zooms de Super 16 para tener un poco más de facilidad de enfoque, para poder manejarlas un poco más fácilmente, y porque como en cualquier momento también podemos ir de un plano muy cerrado a un plano muy abierto, pues tengo que tener un zoom con mucho rango, y los zooms de mucho rango de Super 35 suelen ser muy pesados y muy complejos de manejar. Entonces, esta es la cosa un poco. Me comenta que como partiendo de rodar con una Blackmagic consigues llegar a que esos colores emerjan. ¿Cuál es el proceso intermedio procesado de las imágenes para alcanzar esos tonos o que la imagen dé de sí, ¿no? Yo no soy directora de fotografía, pero me imagino que es como partir de algo un poco básico para rodar y llegar a esa transformación. Bueno, en realidad es esto que llevo un poco contando también, de que es un proceso para mí largo de experimentación y de exploración. O sea que se llega a algún sitio que podemos convenir que sea mejor o peor o lo que sea, no sé, pero que en cualquier caso se llega allí porque, digamos, es un proceso de maduración muy largo. O sea, hay experimentación en el momento de localizar, se hacen ya unas imágenes, estas imágenes se van trabajando y yo las ingesto en mi ordenador y voy explorando. Luego, durante el rodaje, yo también, y en esta película más aún en Pacifiction, porque teníamos tantas, como decía, tantas localizaciones, y yo con eso del mood board y la paleta de colores estaba un poco... No, pero yo veía que había o sea, que yo tenía un poco más de angustia de decir, bueno, estamos yendo por el buen camino y tal. Yo casi cada noche pasaba unas horas o un tiempo testando nuevamente, ¿no? Y viendo si íbamos por el buen camino. Y ahí muchas veces el tipo de exploración que yo hago a veces también es como de llevarlo a los extremos. O sea, coger y súper saturar la imagen. Y luego es como, bueno, sí, evidentemente se ve muy mal, ¿no? Pero los verdes muy saturados son muy bonitos. Ostras, vale, pues entonces tengo que trabajar el canal verde, digamos, o tengo que trabajar la naturaleza de un modo aislado para que estos verdes, ¿no? tengan, o la parte más cálida de la imagen, ostras, me gusta que sea un poco rosado, pero ¿hasta qué punto? Entonces es como ir estirando la imagen hacia distintos lugares, no para tener la imagen definitiva, pero para ver que en cada distinto lugar en el que estiras aparecen cosas. Y si puedes conservar estas cosas y luego ponerlo todo junto, pues quizás puedes tener una imagen original, ¿no? Y la idea está de decir, bueno, y la difusión, ¿no? Pues pusimos difusión en rodaje, Hollywood Blackmagic, unos filtros que hacen un poco de difusión, y luego puse mucha en postproducción, porque no me parecía suficiente. Entonces hay como de difusión natural o hay difusión en cámara, hay difusión en postproducción, y luego hicimos un transfer a 35. O sea, que además hicimos un etalonaje como bífido, o ¿cómo se dice esto? Sí, bueno, como en dos partes, una parte digital y una parte analógica, digamos. Y luego la volvimos a pasar en digital, y el resultado final no se proyecta en analógico ni nada, es una copia en DCP, pero que pasó por un proceso también de transfer a 35, que a mí me daba la sensación, y luego lo comprobé, porque también hay una parte científica, o sea que parece que todo esto es como como juego, pero bueno, o sea, que, bueno, de hecho, ¿no? Se ve en esta idea de la saturación de colores, o sea, realmente hay la idea de llegar a una gran precisión para que todo esto, digamos, funcione de verdad. Entonces, en el caso de este transfer, yo tenía la sensación, era como una hipótesis que pude luego comprobar, de que con el transfer yo conseguiría una mayor elasticidad en la manipulación de los colores, y esto me permitía también conseguir estos ambientes un poco extraños en los que no sabes si es un decorado o es una imagen extra manipulada, ¿no? Muchas veces la gente me decía, bueno, o me pregunta, dice, ¿pero estas puestas de sol existen ahí? Hombre, no sé. No bien así tampoco, ¿no? Hay como una voluntad de
de nuevo, de hacer luchar como la hiperorganicidad de un lado y la superartificiosidad de otro. Y antes me he descuidado de contestar, perdón, esto que me decías de las revistas de cine, no sé, es que me he olvidado porque no tengo ni idea, la verdad. Pero, no sé, o sea, no te sé decir. Hola, yo quería preguntarte sobre el trabajo con los otros operadores de cámara. Sí. Y existe este mundo visual que a lo mejor tú compartes con Albert Serra. ¿Cómo es un poco hacerles llegar eso o hacer que ellos estén en ese mismo canal, digamos? Es muy interesante esto que preguntas y en verdad suerte que lo has preguntado porque es algo que vale la pena contar quizás también. Bueno, es que ellos también forman parte de lo, o sea, digamos que es un equipo que se ha ido también con el tiempo, o sea, que es gente con la que colaboramos desde hace mucho tiempo y para mí es gente con la que comparto, pues eso, también unos gustos, unos modos de ver, unos modos de entender, pero al mismo tiempo tienen sensibilidades distintas y pueden aportar cosas distintas a las que yo puedo hacer también como camarógrafo. Entonces, ellos tienen una libertad también. Y una libertad en que a veces, pues pueden quizás a veces incluso sacar cosas que no me terminan de gustar y a la vez cosas que me encantan y que yo nunca hubiera pensado. Y esto también lo incorporamos. O sea que hay un poco de freestyle en este sentido. Al mismo tiempo, cuando hay que hacer escenas muy estructuradas o de diálogo, claro, hay que evidentemente pensar en el montaje. Por eso también pues a mí me ayuda pues luego pues haber montado las películas y estar como pensando también en eso y de construir una lógica de plano general, plano contra plano. A veces, de hecho, en las películas de Albert hay momentos que son muy de un cierto clasicismo, que esto también nos gusta mucho. Y también forma parte de esta idea de hacer luchar los contrarios, ¿no? Que a veces pues la imagen pueda transmitir algo incluso muy como un poco establecido o de cine muy de clásico y al mismo tiempo que estén pasando cosas locas o que lo que se dice no, como siempre luchar en estas dos dimensiones. Entonces, en realidad, en estas situaciones hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que construir una gramática que funcione, pero en muchas otras, como hay esta idea de entender el decorado como un todo, pues hay una cierta libertad para encontrar imágenes también. Y nosotros vemos el espacio como potencialidad, ¿no? Esto, absoluta, ¿no? De modo que a veces estamos rodando una escena y ya vemos que, pues, mira ahora qué luz se está formando en el puente ahí, fuera del restaurante, con el mar, ostras, qué guay, tenemos que hacer algo allí, no sé qué. Entonces terminamos la escena y yo les digo, vamos, pues tratar de sacar alguna imagen en aquel sitio, porque ya quizás nos hemos hecho incluso señas y hemos dicho, mira qué bonito esto, vamos a poner el actor allí, y yo mientras tanto pues hablo con el gaffer o con Albert, empezamos a preparar otra escena, pero mientras tanto ya, ¿no? Hemos estado durante la escena incluso viendo otras posibles escenas o otros posibles momentos. Y esto luego se incorpora en el montaje. No es la idea esta de sacar recursos, como decir, tengo algo por si no funciona. No, puede ser más válido que la propia escena. Pero digamos que hay que tener en cuenta el espacio desde este punto de vista de hiperpotencialidad, ¿no? Que de hecho también quizás es este juego de la bidimensionalidad del plano y la tridimensionalidad del espacio, que es un diálogo que es muy interesante como comprender y que nosotros, y esto tiene que ver con la filmación también más documental, lo hacemos constantemente. Yo no estoy siempre filmando con el fotograma, yo estoy mirando el espacio y tratando de anticipar otras cosas, otros movimientos, de hacer entrar un personaje de un lado o de otro, o de hacer mover a los personajes a otro sitro. O quizás en situaciones como en la discoteca, por ejemplo, en Pacifiction, donde hay muchas cosas que pasan a la vez, pues tratar de ver que quizás en otro espacio está pasando algo mejor o que sería mejor hacer algo en otro sitio. Entonces, ir basculando la filmación hacia otros lados, porque el mundo que filmamos no es solo el plano, ¿no? Y ir dialogando entre estas dos dimensiones, la propia dimensión del plano bidimensional o plana, por decirlo de alguna manera, y
el hecho de que trabajamos en un espacio donde, ¿no?, que es tridimensional. Entonces comprender y jugar con eso es algo que pasa constantemente y que esto los camarógrafos lo tienen completamente integrado y que es algo de instinto ya, de trabajar de este modo y de tener a la vez una independencia y a la vez una coordinación. Yo tengo que coordinar, sí, claro, también, sí. Entonces ahora, por ejemplo, en Pacifiction lo que hice fue crear un grupo de WhatsApp en el que nos mandamos a veces fotos del frame que tenemos. Porque a veces están en un sitio del decorado que es lejos o quizás es como de una madera muy frágil y voy a joder el sonido, entonces digo, bueno, pues a ver si me mandas tu plano. Y Miquel, mándame tu plano. Ostras, vale, trata de poco a poco tratar de abrirlo un poco porque yo tengo algo más abierto y encajaría mejor, creo, o tal, ¿no? Y ahora a veces nos mandamos, pues, porque antes lo hacíamos con señas, ¿no?, de más abierto, más cerrado. ¿Tú cómo vas? No, estoy aquí, estoy tal. Bien, continúa, tal. Pero a veces, para que aún sea más discreto como método y para que no se note que estamos, que también esto tiene que ver con el método que utilizamos siempre focales muy tele, digamos, en general, ¿no? Utilizamos siempre focales bastante cerradas, pues que seamos casi como una presencia imperceptible y que los actores casi ni se den cuenta que estamos, aunque somos 3 y también hay 3 de sonido, pues ahora a veces nos comunicamos por WhatsApp durante la toma. Muchas gracias, Artur, por todo lo que nos has compartido, por haber venido también y por las explicaciones, hemos estado muy a gusto. Claro, muy a gusto, sí, gracias por todo y a ti. Hasta aquí ha llegado este nuevo episodio de Cinemaldia Podcast, englobado en las actividades del área Pensamiento y Debate. Puedes escuchar más conversaciones y clases magistrales en nuestra página web o en la plataforma que prefieras para escuchar audio. Hasta la próxima. Hurrengo arte.